Buenas tardes, mis hermanos en Cristo Jesús. Estamos compartiendo acerca de David. Pido disculpas. David, el gran guerrero de nuestro Señor en el Antiguo Testamento, acerca que él enfrenta a Goliat. Y el rey Saúl le da su vestimenta para enfrentar a Goliat. Le dice: ponte mi casco, usa mi espada, ponte todo el armamento del rey Saúl. Y lo envía enfrente para que enfrente a Goliat. Y el niñito o el joven David empieza a caminar y no se siente cómodo con aquel armamento. Te lo voy a hacer breve porque ya estábamos anteriormente. Aquel niño no se siente cómodo estar caminando con aquel armamento del rey Saúl. Y no se siente cómodo. Y aquel niño se quita la armadura del rey Saúl y agarra lo que es de él propio. Agarra lo de él. Agarra un palo, una honda y unas 5 piedras del río. Y se dirige hacia el campo de batalla para enfrentar a un gigante. Que el rey Saúl tenía miedo, un hombre tenía miedo, el rey tenía miedo, los hermanos de David que eran soldados tenían miedo, el ejército israelita tenía miedo, pero un niño valiente, oigan bien, valiente, a pesar que tenía a un hombre gigante, un guerrero enfrente de él, un filisteo, oigan bien, enfrente de él gigante, un hombre guerrero, y David, un pastorcito. Y le dice al rey Saúl: yo iré porque... Y le cuenta un poquito de su vida. Cada vez que viene el león o el oso y se quiere... Le empieza a platicar acerca de que él cuida ovejas. Y que si este león o este oso, él como buen pastor, le arrebata la oveja del hocico al león o al oso, y le empieza a hablar esa historia de motivación, que el rey mira en este niño un gran guerrero de fe, un gran guerrero valiente, y por eso le da ese permiso que vaya enfrente a pelear. Y qué hermoso es, porque este niño se dirige al frente a pelear contra Goliat, El gigante le dice: tú vienes como si yo fuera un perro. Oigan bien la palabra que utiliza Goliat: como si yo fuera un perro. El filisteo llamado Goliat le dice: tú vienes a enfrentarme a mí como si yo fuera como un perro. Y David solamente antes de lanzar la piedra, oigan bien, antes de lanzar aquella piedra, ¿qué hace? Le dice David: en el nombre del Dios Todopoderoso, y le lanza la piedra en la mera frente. A pesar que aquel hombre traía un armamento, traía todo, como porque era un guerrero, un filisteo de batallas. Pero este niño también es un guerrero que defendía las ovejas de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios. Que él cuidaba con su propia vida las ovejas. Y este niño se enfrenta a un guerrero filisteo y con una sola piedra, pero utiliza una palabra de confianza, que el que pelea por él es Dios, como dice Éxodo 14:14, Dios peleará por ti y por mí. Amén. Si usted me está escuchando, usted no va a pelear, usted solamente va a mirar la batalla, como dice la palabra Éxodo 14:14. Usted solamente va a mirar, y el que pelea por usted, Dios. Amén. El que pelea por usted, Dios. Sus problemas usted no lo enfrente con su egoísmo. No es con fuerza humana. No es con su propia fuerza que usted va a vencer, porque su matrimonio, sus hijos, su esposa, y usted ha caído en el caos. Usted ha caído a la desesperación. Usted ha caído en el miedo porque llegó la enfermedad. Ese gigante, enfréntelo, pero enfréntelo como hizo David. No trate de imitar las cosas del mundo, porque las cosas del mundo es
con esto lo vas a hacer mejor, con esto, y te dan tantos consejos. Ciertas personas te dicen, si te están pagando mal tu matrimonio, alguien te puede dar un consejo que uses el armamento del mundo. No te dejes, tú también págale con la misma moneda. Págale, para que le duela al enemigo hay que vencerlo con su propio mal. Es como la ley del talión, diente. No, nuestras batallas no son así. Nuestras batallas es vencer, poner a Dios en nuestras batallas. No poner nuestro egoísmo. Tal vez alguien en el mundo te puede dar tantos consejos. Deja a tus hijos, no entienden. Deja a tu esposo para que págale con la misma moneda. Si él no se preocupa por ti, págale como para que él sienta que también el dolor. Dice que David se quitó la armadura de Saúl. No se sentía a gusto. Se quitó la espada de Saúl porque no podía ni caminar con aquella espada y se quitó todo lo de Saúl. ¿Y qué te quiere decir esto en pocas palabras? Usted luche, pero invite a Dios. No trate de imitar las cosas ajenas. Usted busque ser una persona cristiana auténtica, verdadero y auténtico. Porque Saúl ya había perdido la gracia, ya había perdido todo. La comunicación, el diálogo con Dios. Este rey ya era un rey que tenía miedo hasta enfrentar a Goliat, al ejército, y había contagiado hasta el ejército. Y David dijo, yo voy a pelear con lo que yo siempre he peleado, contar con Dios. Toda la fuerza para vencer los obstáculos viene de Dios, mi hermana, mi hermano. Todos los obstáculos se pueden vencer solamente invitando a Dios, porque Éxodo 14:14 nos dice, Dios pelea por nosotros y usted y yo solamente vamos a mirar. Solamente vamos a mirar, porque el que pelea la batalla es Dios. Tal vez cuántas personas del otro lado están diciendo, amén, amén. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree usted, mi estimada hermana? Usted que está ya diciendo, me voy a separar de este viejo, me voy a separar de esta mujer porque no entiende. Usted no pelee. Deje que Dios pelee por usted. Ojalá que usted diga con alegría, amén. Qué alegría me da cuando nosotros logramos entender que las batallas no las peleamos nosotros. Las batallas realmente las pelea nuestro Padre Dios. Porque Éxodo 14:14, te lo vuelvo a decir para que te lo grabes. Éxodo 14:14. Dios pelea nuestra batalla. Dios pelea nuestra batalla. Dios pelea nuestra batalla y tú y yo solamente tenemos que observarlas. Mira, mira qué hermoso. Aquí en este caso se comprueba que David solamente hace la voluntad de Dios Padre, lanza la piedra, pero dice en el nombre de Dios Todopoderoso y vence al gigante. Ahí donde viene, aquel gigante tenía todo el armamento, era un guerrero. ¿Y qué hace David? Un niño. Con la misma espada del enemigo le quita la cabeza. Qué hermoso. ¿Qué te quiere decir esto? Que Dios nos llama a nosotros. Y Dios cuando nos llama y a través de su bendita palabra, la palabra de Dios, cuando usted escuchó la palabra de Dios, dice Jeremías, tu palabra me sedujo, Señor, tu palabra me sedujo. Cuando usted fue por primera vez, porque andaba por caminos como usted y como yo, separado de las cosas de Dios, porque no asistíamos a la Santa Misa, no íbamos a ninguna reunión, nos valía. Nos hablaban de Dios, no nos importaba. Pero un día alguien se atrevió a hablarnos de Dios, del gran amor de Dios, y que Dios envió a su Hijo no para condenar, sino para rescatarnos a nosotros, para demostrar misericordia por nosotros, que es por usted pecador y por mí pecador, porque somos pecadores, porque le hemos regado, pero feo hemos regado nosotros. Hemos cometido unos errores bárbaros, pero tremendo, que nosotros, si no existiera la misericordia de Dios, ya estuviéramos condenados. Pero la misericordia de Dios, que a través de su Hijo. Y nosotros no entendíamos, pero fue que Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, mi estimado hermano y hermana, no para condenarnos. Y cuando nosotros escuchamos cuánto Dios nos amaba y que Dios no vino por el
el sano, Dios no vino por el santo, Dios vino por aquel que está enfermo. Dios envió a su Hijo por el que está enfermo para curarlo del pecado. Dios no envió a su Hijo por el santo, Dios vino por el pecador para demostrarle misericordia. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Y cuando tú y yo escuchamos aquellas palabras que Dios nos ama, que Dios, no importa cuán grande, qué malo es el pecado, donde sobreabundó el pecado, y cuando tú escuchaste aquellas palabras que Dios te estaba transmitiendo, que Dios te hablaba al corazón, qué hermoso. Y te decía, donde sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Amén. Qué hermoso, qué hermoso. Y cuando usted escuchó aquellas palabras, porque la palabra de Dios, esa palabra que David dijo, en el nombre de Dios Todopoderoso, y lanzó la piedra. Esas mismas palabras, usted escuchó palabras que alguien le invitó a un retiro, a un congreso, a lo que sea, y usted sintió que alguien le lanzaba palabras poderosas. Y así sucedió. Y cuando esa palabra que dice Jeremías, tus palabras me sedujeron, Señor. Tú has sido más fuerte que mí y tus palabras me sedujeron. Así sucedió que cada uno ha sido seducido por la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos seduce, ¿qué produce en nosotros? Una transformación, un cambio. El hombre viejo vuelve a ser aquel hombre viejo, aquel hombre egoísta, aquel hombre pleitista, aquel hombre mentiroso, aquel hombre borracho, aquel hombre drogo, aquel hombre, todos los títulos se quedan en el pasado. Aquel hombre muere, porque muere, pero también resucita a la nueva criatura, resucita a la vida nueva, gracias al Espíritu Santo que Dios nos ha regalado. Y cuando usted deja aquel hombre viejo, como dice San Pablo, y entra esa nueva criatura en usted, todas las cosas son nuevas. Venga los obstáculos que venga, como le vinieron a David, vinieron batallas. A David tenía un gigante enfrente. Y como dice San Pablo, ponte la armadura. Y San Pablo le dice a los Efesios, que es capítulo 6, versículo 13 al 17, que usen la armadura, la espada, y empieza a describir todo el equipaje, todo el armamento que tenemos que usar para el tiempo de batalla. Desde el casco de la espada, el escudo de la fe, el calzado para llevar la buena noticia. Y empieza a hablar San Pablo a los Efesios. Qué hermoso es que usted, que tiene un problema encima, que tiene un problemota encima, y te dice un poquito de historia, porque cuando uno llega a la iglesia entra con todos los problemas, y cuando sale de la iglesia sale completamente renovado, con fuerza, gracias a Dios, porque su batalla no las pelea usted, las pelea Dios. Usted y yo solamente vamos a observar la victoria del Señor. David dijo, en el nombre de Dios Todopoderoso, y lanzó la piedra de la fe. Usted tiene fe que Dios, cuando usted lanza aquella palabra, decir, Dios va a transformar mi esposo, y lanza la piedra. ¡Qué maravilloso! Dios va a cambiar a mi esposo, y lanza la piedra en el nombre de Dios Todopoderoso. Lance la piedra. Lance la piedra. En el nombre de Dios Todopoderoso, mi hija, mi hijo, lance la piedra de la fe. Va a suceder cosas grandes, maravillosas. Amén. Amén. Dice, usted no va a enfrentar esas batallas. Efesios lo dice, 14:14. Y te lo voy a decir muchas veces. Usted solamente va a mirar, porque la victoria es de Dios. Dios va a pelear por usted esa batalla. El gigante fue derrotado con una sola piedra, pero David dijo, en el nombre de Dios Todopoderoso. En el nombre de Dios Todopoderoso. Mira qué hermoso es. Tú me has seducido, Señor, decía Jeremías capítulo 20, versículo 7. Y yo me dejé seducir.
Usted no va a pelear, como se lo voy a decir, usted, mujer, hombre, joven, quien sea que en este momento se está conectando y que no sabe controlar ese carácter. Y que usted que dice, ¿para qué ya no me sé controlar? Se me salen estas palabras y tengo que... Y que sabe que usted de carácter, que de repente se le salen las cosas que usted no quiere decir, como San Pablo decía, hago las cosas que no debería de hacer. Usted a la fuerza no puede cambiar a su esposo, se lo vuelvo a decir. Usted a la fuerza no va a cambiar a sus hijos. Es como David lo dijo, en el nombre de Dios Todopoderoso. En el nombre de Dios Todopoderoso. Deje que Dios actúe. San Pedro también, en el último momento, cuando apresaron a nuestro Señor Jesucristo, sacó la espada. Acuérdense, sacó la espada, muy claramente lo dice la Biblia. Sacó la espada a San Pedro y a un soldado lo lastimó con una oreja. Y Señor Jesucristo le dice, no es con fuerza, no es con fuerza. Pedro, Pedro, guarda la espada, colócala en el lugar donde tiene que estar, guárdala. No es con fuerza humana que nosotros vamos a lograr victorias. Para aquellos que dicen, yo voy a la iglesia, pero usted no sabe controlar esas batallas. Ore, tire la piedra de la fe, no esté ahí descontrolada, llorando, diciendo que todo el mundo quiere que sepa su problema, que todo el mundo se entere que usted tiene un problema, que todo el mundo sepa que usted tiene un esposo que es borracho, adúltero. ¿Para qué se lo está diciendo todo el mundo? Una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios, no se anda publicando diciendo, mi esposo es esto, mis hijos son esto. Lo primero que hace es doblar rodillas y se pone en campo de batalla, porque dice la palabra en primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice bien claro. ¿Qué nos dice? El enemigo anda como un león, rugiente, viendo a quién devorar. ¿Y qué decía David? Cuando viene el león, yo le arrebato el hocico, la oveja. Ese león que San Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Usted le quiere arrebatar de león, póngale. Porque San Pablo también nos dice, no es no estamos peleando contra fuerzas de este mundo, sino contra fuerzas espirituales. Toda la lucha que usted y yo tenemos no es contra fuerzas de este mundo, sino contra fuerzas espirituales que quieren destruir nuestras vidas, nuestras familias. Y usted tiene que ser inteligente, porque decía David, yo le he arrebatado al oso y hasta al león del hocico la oveja. Si usted está perdiendo a su esposo, está perdiendo a sus hijos por la situación, por cualquier situación, droga, alcohol, o está una enfermedad, enfrente ese problema que para usted es imposible. Oiga bien, para usted es imposible que su esposo, esa enfermedad, ese hijo, agarre esas 5 piedras y camine al campo de batalla, no se quede ahí llorando, deprimida. David miró al gigante, pero no se quedó ahí contemplando a Saúl, que tenía miedo, ni a sus hermanos, ni al ejército. No se hizo de lado de aquellos que tenían una actitud de derrota, sino que fue y le demostró, porque él sabía que Éxodo dice bien claramente, es Dios el que pelea nuestra batalla. Éxodo 14:14. Es Dios que pelea nuestra batalla. David creía en esa palabra de Dios Padre. David sabía que el que pelearía por él es Dios, porque dijo, en el nombre de Dios Todopoderoso. Él encomendó aquel enfrentamiento con aquel gigante. Lo enfrentó confiando que Dios lo iba a derrotar. Lanzó la palabra que Dios lo iba a derrotar. Lanzó la piedra, pero lanzó en esa piedra la confianza que Dios lo iba a derrotar. David mismo lo dice, yo le arrebataba del hocico la oveja. ¿Será su hijo que está perdido? Doble rodillas antes de buscar a comadritas, a compadres que sepan
la situación no la va a cambiar quejándose, sino tomando el campo de batalla, poniendo una actitud de decir, me voy a enfrentar, pero en el nombre de Dios Todopoderoso. Si alguien me está escuchando en este momento, si alguien está pasando por este campo de batalla porque tu esposo no vas a lograr nada llorando porque tu esposo, tú dices tantos años, mi vida por mis hijos, cualquier que sea el problema, solo se puede ganar el problema que Dios, dejarle todo a Dios, confiando en Dios, pero tomando una actitud de fe, usando el escudo de la fe cuando el enemigo te empiece a atacar. Usa el escudo de la fe. Tú atácale al enemigo, pero atácalo. Dile en el nombre de Dios Todopoderoso. Pero cuando el enemigo venga a atacarte, tú utiliza el escudo de la fe. El escudo de la fe. También hay algo muy hermoso, no solamente es el escudo de la fe, sino que San Pablo le dice, usa el casco. El casco. Usa el casco, le dice San Pablo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir en esto? La batalla más grande que tenemos que vencer siempre son los obstáculos de nuestra mente. Siempre tenemos aquella preocupación en nuestra mente, siempre que nuestro hijo, que nuestro esposo. Deje esa mente descansar. Use el casco espiritual. No es con fuerza humana que usted va a vencer, es con el poder espiritual de Dios. La espada que Dios le da a través, cuando San Pablo le dice a los efesios, usen la espada del Espíritu Santo. 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 ¿Sería capaz usted de perdonar en este momento si es aquella persona que tanto daño le ha hecho? Para una persona que está en el campo de batalla, entra al campo de batalla, pero invita a Dios. Usted va a entrar al campo de batalla que para entrar a ese campo de batalla usted tiene que dar un paso de perdón. En el nombre de Dios Todopoderoso. Yo perdono en el nombre de Dios. David dijo, enfrentó la batalla en el nombre de Dios y lanzó la piedra. ¿Usted quiere perdonar a aquella persona que vino a destruir su matrimonio? ¿Quiere enfrentar a ese gigante este día? ¿Quiere perdonar al amante? ¿Quiere perdonar a aquella persona que vino a destruir su matrimonio? Aquella persona que vino de la noche a la mañana, que se metió como una ovejita, como la mejor amiga, y al final terminó destruyendo su casa. ¿Quiere perdonarle? Usted va a entrar a ese campo de batallas, y cuando usted entre, diga en el nombre de Dios. Usted no va a entrar con su fuerza humana, porque usted no va a poder perdonar. Usted va a ver tristeza, dolor, porque lo hizo, porque vino a destruir mi casa, porque esto. Usted no tiene que entrar a ese campo de batalla. Acuérdese que David no pudo utilizar el armamento del rey Saúl, porque no es con fuerza humana, es con la fuerza espiritual. Dejar que Dios actúe. No podemos actuar con nuestra fuerza, sino es con la fuerza de Dios. Es que no le voy a perdonar porque esto, el otro, y está lastimada. Yo entiendo que está lastimada. Quiere perdonar. Usted tiene que perdonar. En el nombre de Dios Todopoderoso. Zacarías dice bien claro, capítulo 4, versículo 6, dice, no es con fuerza, sino con el poder del Espíritu. No es con fuerza, sino con el Espíritu.
No es con fuerza, sino con el Espíritu. No es con fuerza ni con el Espíritu, sino con el Espíritu. No es con fuerza, sino con el Espíritu. San Pablo lo dice bien claro a los Gálatas. Y bien claro lo dice. Cuando usted utiliza la espada del Espíritu Santo, la espada representa al Espíritu Santo. Y cuando usted usa la espada para enfrentar los problemas de todos los días, va a utilizar la espada del Espíritu Santo. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad. Usted entra a esa contienda diaria y pone en práctica la caridad, hermana o hermano, usted que me está en este momento conectado. La caridad. Alegría, que cuando llega el momento de la tristeza, el momento de la prueba, el momento de la enfermedad, es difícil, claro que sí. Pero dice, los frutos del Espíritu son la alegría. Decían antes nuestros abuelos, nuestros antepasados, decían cuando llegaba el problema, siempre tenían una palabra, decían ellos en sus labios, decían, si de Dios, cualquier problema, cualquier enfermedad no lo miraban como algo, como una carga, se decía, si Dios quiere, que se haga lo que Dios quiera. Nunca renegaban. Dice, alegría, paz. Esos son la espada produce paz, comprensión de los demás, generosidad, fidelidad. Mansedumbre y dominio de sí mismo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y San Pablo lo dice bien claro. Si usted va a entrar a un campo de batalla, Dios no le dio un espíritu de cobardía. Dios le dio un espíritu de poder. Porque está renegando, porque está llorando, porque su viejo o su señora, o porque su esposo, o porque sus hijos. ¿Por qué está allí triste, deprimida? Al contrario, San Pablo, ¿qué dice? Se lo dice a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino te ha dado un espíritu de poder. ¿Por qué no se pone en este momento a utilizar la espada del Espíritu Santo? Ánimo, porque Dios le dio la espada del Espíritu Santo para estos momentos de prueba. Enfrente a ese gigante que está enfrente de usted, pero enfréntelo en el nombre de Dios Todopoderoso. En el nombre de Dios Todopoderoso se logran las victorias. En el nombre de Dios Todopoderoso se logran objetivos grandes y poderosos. Pero también utilice, cuando venga el ataque del enemigo, utilice el escudo de la fe. ¿Le cree usted a Dios? ¿O solamente repetimos palabras por palabras? Alabado y bendecido sea Dios, alabado y sea... Pero cuando llega el ataque del enemigo, usted le cree con el escudo de la fe que ahí van a quedarse todos los dardos del enemigo, todas las flechas, ahí van a pegar. Porque usted utiliza ahí la fe, el escudo de la fe. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Ánimo. Da tristeza que te voy a comentar algo muy importante. Para los cristianos que están pasando por pruebas bien difíciles. Un día, una señora le decretaron por los doctores que le quedaban 6 meses de vida. 6 meses de vida. Le dijeron que se preparara, que disfrutara a su familia, porque se iba a morir en 6 meses, no pasaba. Que disfrutara a sus hijas.
sus hijas. Aquella mujer llegó a la iglesia y toda la gente empezó, porque sabían lo que ella estaba viviendo, lo que ella le estaba pasando, y toda la gente le empezó a hablar con un espíritu de lástima, de depresión, espíritu de derrota. Ay, pobrecita, nos enteramos, pobrecita. Ay, pobrecita, estaremos orando por ti para que Dios te ayude. Ay, lo sentimos, ay, qué tristeza. Toda la gente dándole un espíritu de derrota. Las palabras que surgían de esta mujer eran estas: mañana estaré mejor. Pero no decía mañana solamente, decía: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mañana estaré mejor. De aquí me voy a levantar en el nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La gente, al lugar de darle más entusiasmo para que siguiera adelante, enfrentar el campo de la batalla que estaba viviendo ella, una enfermedad incurable que era el cáncer, aquella mujer ya estaba desahuciada médicamente. La iglesia solamente se reunían aquellos que alababan a Dios y decían: alabaré, gloria a Dios, Dios todopoderoso, y venceré. Se acercaban y le decían: pobrecita, ¿cómo le va a hacer con sus hijas? ¿Quién se va a encargar de sus hijas? Y aquella mujer siempre decía palabras: Dios me va a levantar de aquí. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios, decía aquella mujer. Aquella mujer no hablaba de miedo, aquella mujer no hablaba de enfermedad, aquella mujer solo hablaba de un Dios de poder, de un Dios de confianza, de un Dios que iba a pelear por ella, de un Dios que le iba a dar la victoria. Aquella mujer, el doctor ya le había dicho que 6 meses no pasaba, que disfrutara a sus hijas, que disfrutara los últimos meses, pero aquella mujer le dijo, incluyendo al médico, le dijo: doctor, me disculpa usted, pero dentro de un año yo me voy a venir a presentar ante usted y usted va a decir que no tengo nada, porque al Dios que yo creo tiene la última palabra. El Dios que yo creo tiene la última palabra. Amén. Dicho y hecho, pasó un mes, pasaron 2 meses, aquella mujer no perdía su gran alegría, su gran confianza. Aquella mujer siempre decía, dialogaba con mi persona y decía: yo de aquí voy a salir, yo de aquí voy a salir, porque Dios está conmigo. Ella le creía. Era una mujer de oración. Ella no dejaba que nadie le diera un espíritu de lástima, sino que decía ella: y es que yo tengo un Dios de poder. Yo tengo un Dios que Él va a pelear por mí, como peleó cuando enfrentó David a Goliat. Fue Dios que cuando él dijo: en el nombre de Dios Todopoderoso, David lanzó la piedra. Aquella mujer lanzaba la piedra de la fe, decía: esta enfermedad va a ser derrotada en el nombre de Dios Todopoderoso. Aquella mujer decía: me voy a enfrentar a la enfermedad del cáncer, pero en el nombre de Dios Todopoderoso. ¿Lo está haciendo usted así? Pasaron 1 mes, 2 meses y aquella mujer seguía igual creyéndole, o tal vez incrementó más la seguridad, su entrega hacia Dios. Aquella mujer pasaron los meses, pasaron 6 meses y no fue al doctor. No fue al doctor. Pasaron 7 meses, pasaron 8 meses, tal como ella lo decretó. Tal como ella lo había dicho. Llegó el año y ella se presentó al año al doctor. No te estoy platicando historias bonitas para que usted crea, para que usted se conmueva, para que usted crea un Dios. Dios no necesita esto, porque Él sigue siendo Dios sin estas historias, porque Dios es Dios poderoso. Dios hace lo que Él quiere y Dios derrota al enemigo, Dios derrota la adversidad, porque Él es Dios. Y Dios, en ese momento, cuando aquella mujer llega al hospital, y cuando se presenta ante el doctor ya ni sabe ni quién es ella. Y ella le tiene que recordar: doctor, vengo para que me haga un examen, para que usted me revise. Y le empieza a platicar la historia. Y el doctor le dice: ¿quién eres tú? Y le dice: yo soy, le dice el nombre de esta persona.
Mi nombre es así, le dice. Y empiezan a buscar en los archivos su historial y se dan cuenta aquí. Y le dice, pero tú hace 6 meses deberías estar muerta. Y empezaron a revisarla y el doctor no encuentra ningún cáncer. No encuentra ningún cáncer, mis estimados hermanos, porque ella adentró al campo de la batalla. Enfrentó al Goliat, pero enfrentó en el nombre de Dios Todopoderoso. Tiró la piedra de la fe. Hoy esta mujer trabaja en el mismo hospital donde un día le habían dicho que le quedaban 6 meses de vida. Ya tiene varios años trabajando en el hospital como enfermera, porque ella era enfermera y ahora está ejerciendo en el mismo hospital como enfermera. Una persona que estaba decretada médicamente le habían dicho que ella no pasaba de 6 meses que disfrutara a su familia. Enfrentó ese problema. Lo enfrentó ese problema que para muchos dice, es que yo no salgo de aquí, que mi esposo, que mi hijo, que ese problema económico, porque no dobla rodillas. Y al lugar de estar triste, deprimida, ¿por qué no pone en este momento a trabajar como se debe, como hijo de Dios? Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Amén. Dios le dio a usted y a mí un espíritu de poder. Yo creo que usted no se va a dejar derrotar por la circunstancia que está viviendo. ¿O me equivoco? Usted tiene que sacar fuerza de la flaqueza. Usted tiene que derrotar al enemigo. Como dijo David, si hasta el mismo león al oso ha derrotado y le ha quitado del hocico, la oveja. Y San Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, que nos dice bien claro, Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Por qué no agarra fuerza en este momento? Le dice a todos esos problemas, incluyendo todas las fuerzas que vengan del enemigo, usted le dice, es que tú no me vas a derrotar, porque el que va a pelear por contigo, la Biblia lo dice bien claro, en Éxodo 14:14, que nos dice, es Dios que va a pelear su batalla, es Dios que va a pelear por usted, amén. Es Dios que va a pelear por usted. Es Dios. Arrebátele a su esposo a través de la oración de fe. Créale a Dios que ese esposo, que ese hijo, que ese cáncer, cualquiera que sea su necesidad, clame a Dios en lugar de estar llorando con las comadres, con los compadres. Esta hermana, ¿qué hizo? Esta mujer de Dios, ¿qué hizo? La gente de la iglesia, en lugar de transmitirle la certeza, la seguridad, era como Saúl y los soldados, como los hermanos de David, cobardes, que cuando llega la enfermedad, cuando llega el problema, ¿dónde está aquello que proclamamos? No hay Dios tan grande como tú, Señor. Y cuando llega el problema, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que cantamos? ¿Dónde está lo que proclamamos a través de esa alabanza? Venceré. ¿Dónde está? ¿Por qué no ponemos en práctica en ese momento lo que se proclama en la alabanza? Sí, en los momentos de que todo está bien, hasta saltamos, gritamos, pero la fe se tiene que pasar, se tiene que ejercitar en los momentos de la dificultad, en el campo de la batalla. Tiene que utilizar la confianza y decirle en el nombre de Dios Todopoderoso, no soy yo el que voy a enfrentar el problema, no soy yo el que voy a pelear, es Dios el que va a pelear por mí. Amén. Es Dios el que va a pelear por usted y por mí. Un día le preguntaba a un señor, porque su esposa lo abandonó con 5 hijos. Y le dije yo esta pregunta, si tu esposa va entrando por esa puerta, ¿qué harías tú? Él solo me dijo esta palabra. Sus hijos no estaban porque estábamos dialogando. Y él me dice, yo le diría esta palabra a mi esposa, ¿ya ha llegado mi amor? No le voy a preguntar por qué lo hizo, por qué se fue con otra persona, por qué me abandonó. Yo solo le voy a decir, te amo tanto y siempre te he estado esperando. Bienvenido hacia casa. La abrazaría y le diría, ¿ya comiste? Ese es el amor de Dios. Que Dios, como el hijo pródigo, no le cuestionó, no le preguntó por qué lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me fallaste?
Dios abrazó al hijo pródigo. Aquel padre lo abrazó, no le dejó que decir una palabra. El hijo quería decir, no merezco esta fiesta, no merezco nada, no merezco llamarme hijo tuyo. Y el padre lo abrazaba, lo abrazaba, lo abrazaba. Y aquel hijo no habló ninguna palabra. Fue el padre emocionado que su hijo estaba perdido y regresó a la casa. Y aquel señor me decía, yo abrazaría a mi esposo, a mi esposa, la abrazaría y le diría cuánto le amo. Usted dispuesto, usted que ha sido lastimada por su esposo, por su esposa, a no estarle tirando, escupiendo, diciendo por qué lo hiciste, por qué me fallaste. No es tiempo de decirle, estabas perdido y has regresado a la casa, hay que hacer un banquete, honor tuyo. Porque hay más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos. No hemos entendido eso. No es con tus fuerzas que tú vas a vencer que tu esposo cambie, que deje el amante. Es contando con Dios que vas a cambiar, que tu esposo vas a cambiar tú primero porque le crees a Dios. Y en segundo lugar, es que tu esposo, tú lo vas a conquistar, pero el que lo va a conquistar es Dios, no eres tú. No lo vas a conquistar tú, lo va a conquistar Dios. No es con tus armas, no es con gritando, no es con tus celos, es con las armas de Dios. Es con las armas de Dios. Dobla rodillas y dile a Dios que pelee la batalla, pero créele a Dios y dile en el nombre de Dios Todopoderoso, yo enfrento esta situación. Y tú mira que cuando tires la piedra sobre el adulterio, yo no sé, sobre el adulterio, tú derrota el adulterio y di en el nombre de Dios Todopoderoso, tira la piedra y pégale en el nombre de Dios Todopoderoso a ese pecado, al adulterio. Dile en el nombre de Dios Todopoderoso, yo le digo, dile a ese pecado del adulterio, Señor, yo lo voy a derrotar en tu nombre, todos los días. No puede hacer eso. Usted no va a pelear que porque el esposo llega y usted empieza a reclamarle, a pelearle. ¿Por qué no se pone a rodillas a rezar su santo rosario y dígale en el nombre de Dios Todopoderoso que mi esposo sea liberado del adulterio? Amén. Amén. Eso es mejor. Eso es mejor que estar peleando hoy. Que llegue el esposo y te diga, ¿y qué voy a comer? Y tú dices, que te cocine el amante, que te cocine la otra. No es con tu fuerza que tú vas a vencer, es con la fuerza de Dios, dejando que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Ponte de rodillas. Si tienes un templo cerca, ¿por qué no dialogas con Dios, con el Santísimo Sacramento? Y ponte a rezar ahí el Santo Rosario. ¿Por qué te vas a quejar con una persona y con otra? Que tu esposo, que tus hijos. No estamos logrando la victoria. Ve y dobla rodillas. Dobla rodillas. Usa esa fe en el nombre de Dios Todopoderoso y tira la piedra. Tira la piedra, deja en paz a mi esposo en el nombre de Dios, que mi esposo salga del adulterio, que mi hijo sea liberado de la droga. Pero reza, ora, ayuna, no dejes tus santas misas, porque de qué manera vamos a estar bien preparados para la batalla si no vamos ni a misa, si no rezamos el Santo Rosario. Queremos victoria y no estamos cerca con el que la produce la victoria, es Dios. ¿Quieres victoria? Pégate a Dios. Únete a Dios, al verdadero vencedor que es Dios. Solo con Dios se logran las victorias porque dice, con Dios somos más que vencedores, mis hermanos. El ejemplo de David, en el nombre de Dios, y lanzó la piedra y derrotó al enemigo. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios Padre. ¿Cuál es su problema?
¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema, mis estimados hermanos? Esta persona que tenía cáncer le creía a Dios, tiró la piedra sobre la enfermedad y ahora tiene muchos años trabajando en el hospital como enfermera. Usted puede creer que su esposo, si usted le cree a Dios, se adentra a ese campo de batalla, enfrenta al gigante, cualquiera que sea su problema, enfréntelo, no tenga miedo, porque Dios no le dio un espíritu de cobardía, sino le dio un espíritu de poder. Salga de ese miedo, enfréntelo, y Dios le dará la victoria. Si alguien en este momento se quiere conectar para hacer una pequeña oración, lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Reina, nuestra Madre, la Virgen María. Cualquiera que sea su necesidad. Vamos a orar por ti brevemente, para que así usted, todos los hermanos que están en diferentes partes, conéctense, que se están conectando también en este momento por oración. Gracias, mis estimados hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios derrame las bendiciones para cada uno de ustedes. Dios es bueno, Dios es bueno. Para Dios todo es posible. Dios es bueno. Este es mi Hijo amado, a quien he elegido hoy escucharla. Yo escuché una voz que viene del cielo. Yo escuché una voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Para todas aquellas madres que están pidiendo por sus hijos que están en droga, alcohol. No se me desesperen, mis lindas madres. No decaigan. Al contrario, sigue enfrentando a ese gigante de la droga. Sigue enfrentando a ese gigante. Y siempre cuando lo enfrentes, invita a Dios sobre esa batalla. Y verás que un día, como ese hijo pródigo dijo, volveré a la casa de mi padre. Un día va a volver ese hijo, esa hija. Y va a volver porque tus oraciones están trabajando. Porque tus oraciones están produciendo una transformación en esa hija, ese hijo. Enfrenta a ese gigante de la droga. Enfrenta a ese gigante que estás peleando todos los días. ¿Cuál es el gigante? La droga, el alcohol, el adulterio, la enfermedad. Salga adelante. A todas esas madrecitas que lo único que hace alimentarse es su dolor y su tristeza. Ánimo. Ánimo. Como esta hermana que salió adelante y ahora es una gran trabajadora dentro del hospital, fuera cáncer. O como aquella mujer que decía, todos los de la iglesia son fanáticos.
porque no quería enfrentar al gigante de la enfermedad de su hija. Su enfermedad de su hija era cáncer. Pero su madre decía, ningún médico me la puede curar. ¿Cómo ustedes fanáticos vienen a decirme que Dios tiene poder para sanar a mi hija? ¿Cómo Jesucristo puede sanarla si los mejores doctores en California no han podido? La he llevado con 3 médicos y no ha podido hacer nada. Y ustedes fanáticos, le decía. Fanáticos. Un día la niña, 15 años, jovencita, estaba completamente destrozada por la enfermedad del cáncer. Estaba muy débil esa niña. Su madre permitió que fuera a la iglesia, le dio permiso, pero dijo, no va a pasar nada, mija. Te doy permiso, pero no tiene, esta enfermedad nadie la puede curar. Nadie la puede curar. La niña pasó todo el día en la iglesia, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y se gozó la niña. Aquella niña salió con mucha fe, mucha seguridad que nuestro Señor Jesucristo y la Virgen estaban con ella. Que ella se llevaba a Cristo y a la Virgen para su casa. Y que la Virgencita María y nuestro Señor Jesucristo iban a pelear por aquella enfermedad incurable que es el cáncer. Se fue a su casa. La señora estaba enojada. Dice, ¿cómo es capaz que esta niña hoy está diciendo que Dios la va a sanar, que Dios le va a quitar el cáncer? ¿Cómo ustedes se atreven? Es que la niña agarró tanta certeza, tanta seguridad en Cristo Jesús. Esa niña estaba proclamando que Cristo le iba a curar, que Cristo le iba a curar y que Cristo le iba a quitar la enfermedad. Una niña de 15 años. Y me goza recordarlo, porque Dios tiene palabra de vida para enfrentar todos los obstáculos. Aquella niña le decía a su mamá, y su mamá tan incrédula, mi hija, prepárate, no creas nada de eso, nadie te puede curar. Y tú estás muy aferrada que Dios te va a curar. Una niña de 15 años. Pasó el tiempo, dicho y hecho, aquella niña le creía a Jesús, le creía a nuestro Señor Jesucristo, que ella lanzó la piedra y la tiró en el nombre de Dios para que peleara por esa enfermedad. Cuando fue al médico, a Los Ángeles, le dijeron que no encontraba ninguna enfermedad. Y aquella madre, en lugar de darle gracias a Dios, seguía incrédula. Y la niña le dice, mamá, te lo dije, que Dios es bueno y que Dios me iba a quitar la enfermedad. La mamá le dijo, hija, es que el doctor se equivocó, te tengo que llevar con otro médico. Y la llevó con otro médico. Y el médico le dijo, señora, su hija no tiene nada. Y la señora seguía incrédula, enojada. Y por último la llevó hasta otro médico. Y el tercer médico le dijo, señora, su hija no tiene nada. No tiene nada su hija. No tiene nada. Su madre, una señora que no creía tanto en las cosas de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos comentó la historia que ella, una persona que no creía en la iglesia, dijo, tengo que reconocer que le he fallado a mi Señor Jesucristo y a su iglesia, porque yo no iba a la Santa Misa, una persona que no creía en Dios. Y ahora reconozco que Dios me ha dado una muestra sanando a mi hija. La tuve que llevar con 3 médicos. Y yo no quería darle el crédito a Dios que la había curado, que Dios me le había sanado. Yo le quería decir que el médico se había equivocado. Y fui con otro médico para decir que el médico se había equivocado y que no era Dios el que le había curado. Pero en el último momento tuve que reconocer que Dios le había dado la salud a mi hija. Porque mi hija le creía a Dios. Mi hija le creía a Dios. Esta niña creció. Ya no tiene cáncer. Ahora tiene una familia con hijos. Un lindo esposo. Pero el que la sanó es Cristo Jesús.
porque ella se metió al campo de la batalla, peleó con el gigante, y cuando dijo en el nombre de Dios, le creía a Dios, y Dios actuó en aquella niña. ¿Qué es lo que está pasando usted, mi niña? ¿Qué es lo que está pasando usted, padre de familia? ¿Qué está pasando usted, madre? ¿Qué es lo que le está pasando en este momento? En el nombre de Dios enfrenta el problema. En el nombre de Dios enfréntelo. En el nombre de Dios enfréntalo. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios Todopoderoso. Mira, esta niña ahora es una madre de familia. Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Dios vive. Es más fácil creer que los problemas son grandes, que nadie nos va a poder ayudar con ese problema, incluyendo los médicos que nos dice prepárate. La última palabra. Dejemos que actúe Dios. Dejemos que Dios actúe y no nosotros. Amén. Deja que Dios pelee tu batalla. Éxodo 14:14. Deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios pelee tu enfermedad. Deja que Dios te defienda tu matrimonio. Deja que Dios pelee por tu hijo en la droga. Deja que Dios libere a tu hija. ¿Dónde está? Tu hijo donde se encuentra perdido. Deja que Dios te lo vaya a buscar. Deja que Dios vaya a encontrar a tu hijo que está encadenado y te le dé la libertad. Deja que Dios pelee por ti. Defienda tu caso. Amén. Amén. Usted no tiene que poner un espíritu de tristeza. Usted tiene un espíritu de poder. Usted tiene un espíritu de poder. Un espíritu de confianza. Señor Jesús, bendice a todas las madres y a todos los padres y a todos los jóvenes. Bendícelos, cuídalos y protégelos donde se encuentren cada uno de ellos. Aquellos que están en el campo de batalla enfrentando a Goliat y piensan que ese gigante lo está derrotando. Piensa que el gigante es más poderoso que ellos. Hoy, Señor Jesucristo, derrota al gigante, destrúyelo y dale la victoria a esas madres, a esos padres, a esos jóvenes. Te lo pedimos, Señor Jesucristo. Te lo pedimos porque usted es un Dios grande, poderoso, santo. Gracias, mi Señor Jesús, por estas personas, estos mis hermanos. Este es mi Hijo amado, a quien he elegido hoy escucharlo. Yo escuché una voz que viene del cielo. Yo escuché una voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Mis estimados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. No tengas miedo de enfrentar cualquier problema que está en tu vida. Enfréntalo con las armas de Dios, no con las tuyas. No vamos a lograr ninguna victoria con tus armas. No son con las armas del hombre que vamos a lograr la paz del mundo. Es invitando a Dios al mundo. Que Dios traiga la paz. Que Dios haga cosas grandes en los matrimonios. No es con gritos, no es peleándonos, sino llevando el gran amor de Dios, diciendo: Señor, entra tú a mi casa antes que yo. Entra tú, Señor, a mi trabajo antes que yo. Entra tú, Señor Jesús, a todo lugar donde usted va a entrar. Invite a Dios. Invite a Dios en todo. Y verá que Dios va a hacer cosas grandes. Dios, invítelo a su casa este día. Invítelo a su casa este día. Invítelo a su matrimonio. Invite a Dios. Invite a Dios. No se canse de invitar a Dios al corazón de su hijo, a su hija. Invite a Dios. Invite a Dios. Dígale a Dios: llega a esa hija. Llega sobre ese hijo.
sobre mi vida, en mi vida. Ven, Señor, invítelo, porque Dios es Dios. Que Dios me los bendiga. Dios me los bendiga, me los proteja. Que Dios derrame bendiciones, mis estimados hermanas y hermanos. Ánimo, no se den por vencido. El gigante es gigante, puede ser un guerrero, pero Dios es más grande que ese guerrero. Dios nos dará la victoria. Dios pelea por usted, mi hermana. Dios pelea por usted, mi joven. Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Dios pelea por ti y Dios te dará la victoria. Dios pelea por ti, Éxodo 14:14. Dios pelea por ti. Usted solamente va a mirar la batalla. Es Dios que pelea por usted. Es Dios que pelea por usted. Ánimo. Que Dios me los bendiga. Dios peleará por ti.